Buenos días. En definitiva, más que la cuestión cuantitativa de cuántas leyes del Antiguo Testamento Jesús derogó o rectificó, más que una cuestión cuantitativa, lo que Jesús revoluciona es el enfoque cualitativo del cumplimiento de la ley. Jesús, en sus múltiples disputas con los fariseos y escribas, critica una especie de legalismo formal, así como su teología del mérito. Vamos a intentar explicar esto. Hay por parte de Jesús un distanciamiento de esa visión de legalismo formal que queda en entredicho sobre todo pues en parábolas como la parábola del buen samaritano, que sabéis que tenéis en el capítulo 10 de San Lucas, en la cual los sacerdotes son tratados como personas que por sus compromisos legales son incapaces de practicar la misericordia y la caridad. Mientras que el samaritano, que era un personaje despreciable en aquel tiempo, no tiene ninguna prescripción legal que le impida ejercerlas. Resulta que aquel levita, etcétera, que pasaban junto allí, tenían una especie de prescripciones legales que les impedían pararse y socorrer a aquel hombre que había sido agredido. Y sin embargo el samaritano era un hombre que, como estaba fuera de ese pueblo elegido, bueno, pues como carecía de esas prescripciones legales, pues él se podía permitir pues el lujo de practicar esa caridad. Sin duda alguna, detrás de esta parábola del buen samaritano hay una denuncia de Jesús de que os sirven unas prescripciones legales que en vez de ayudaros a practicar la caridad os están impidiendo hacerlo. Es decir, hay una crítica, no es únicamente una cuestión cuantitativa, sino cualitativa de lo que es el espíritu de la ley. Jesús entiende que la ley tiene una letra y un espíritu. La letra de la ley, bueno, pues en cada ley habrá una letra distinta, ¿no? Pero el espíritu que debe de informar toda ley es el amor. Y la letra sin el espíritu mata. También el espíritu necesitará una letra, ¿no?, para expresarse y para concretarse. Pero quizás esta sea un poco la conclusión. Jesús dio un espíritu a la ley, el espíritu del amor. La ley está al servicio del amor al prójimo y el amor a Dios. Es como el alma y el cuerpo. Un cuerpo sin alma está muerto. Por eso una ley sin el amor como fin y como motor está muerta. La ley sin el espíritu está muerta. Esta es quizás la aportación principal de Jesús. Añadamos a esto la crítica que Jesús hace a la teología del mérito de los fariseos. Por ejemplo, en la parábola famosa del hijo pródigo, la imagen de ese hijo mayor es una figura que representa esa teología farisaica del mérito. Él se consideraba con méritos. A mí nunca me has dado un cabrito para comer con mis amigos. Yo tengo más mérito que mi hermano. Aquí he estado yo quieto. Él tiene una incapacidad para comprender la misericordia de Dios. Él piensa que el haber permanecido él en la casa de su padre es sencillamente un mérito suyo y no le parece que sea una gracia de su padre, un regalo de su padre, el que él pueda estar en casa. No, él lo siente como un mérito. Por eso no entiende cómo el padre puede amar con esa misericordia pues a un hijo que, entre comillas, no ha tenido mérito de estar aguantando como él en casa. Bien, por lo tanto, en la crítica por debajo, ¿no?, en el fondo de esa crítica que Jesús hace a la concepción pues farisaica de la ley, también hay una crítica al concepto de mérito, porque eso verdaderamente lo condiciona todo, lo condiciona. Parece que los fariseos tienen una concepción en la que el que aguanta el yugo de la ley, el que aguanta ese yugo tiene mérito, mientras que Jesús entiende la ley no es un yugo que tú tengas que aguantar, la ley es una gracia de Dios que te libera. Y la ley se vive como un regalo de Dios que por la gracia me es dado cumplir. Fijaros pues que hay dos concepciones bien distintas, ¿no?, y que Jesús viene a purificarla. Jesús, sin eliminar la ley, al menos, ¿no?, en todo lo que son los principios fundamentales del decálogo de la ley de Dios, y recordad cómo cuando se acercó el joven rico preguntándole a Jesús ¿qué tengo que hacer
para ir al reino de los cielos, Jesús le dijo, ya sabe los mandamientos, y se los repasó. Y empezó uno por uno a decir, no, pues ama, respeta los bienes, no mates, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús le ratificó ante el joven rico, ratificó los mandamientos de Moisés. Los mandamientos de Moisés quedaron plenamente asumidos por Jesucristo. Bien, pero sin eliminar la ley, Jesús busca ante todo la sinceridad en el cumplimiento y coloca en el amor más íntimo a Dios y al hombre el criterio último del comportamiento. De modo que cuando la ley sirva de pretexto para no amar a Dios como un niño o al prójimo como a sí mismo, el cumplimiento de la ley está fuera de lugar. Porque es que la cuestión está en que se puede cumplir la ley y no entregarse ni a Dios ni a los hombres. Ojo, que eso es posible. Es posible que alguien cumpla la letra de la ley, la letra, sin vivir el espíritu. En este sentido hemos de comprender muchos de los mandatos de Jesús, cuando él dice, hasta ahora se os ha dicho, pero Jesús se atreve a decir, pero yo os digo, hasta ahora se os ha dicho, no matarás, pero quien odia a su hermano en su corazón y ya está matándole. Hasta ahora se os ha dicho, no tomes la mujer del prójimo, pero quien desea a la mujer del prójimo ya está pecando con ella. Es decir, a Jesús no le basta una concepción de la ley exteriorista, sino que él quiere vivir el espíritu de la ley. Porque puede ocurrir que el cumplimiento de la letra no vaya acompañado del cumplimiento del espíritu. No vale amar al prójimo y odiando al enemigo. No, Jesús quiere que haya una transformación del corazón. A veces, por desgracia, ¿no? Pues tenemos que decir que nosotros hemos construido una moral en la que uno dice, bueno, y esto es pecado. Y esto es pecado, ¿no? Y uno dice, qué mal, por qué mal camino vamos cuando hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Cuando uno va a un sacerdote y la pregunta es, tal es pecado, hombre, también quiero entender que también esa pregunta se puede hacer bien, y es una pregunta legítima para entender, pues, dónde está el bien y el mal. Pero cuando nuestra forma de acercamiento a Dios es esa, tenemos un gran peligro de estar intentando cumplir la letra de la ley sin cumplir el espíritu de la ley. Nosotros, más que hacer la pregunta de esto es pecado, puedo hacer esto sin pecar, más bien la pregunta es, ¿esto le agrada al corazón del Señor? ¿Al Señor le agrada esto? Qué distinto, ¿verdad? Es hacer la pregunta de una forma o la otra. ¿Puedo hacer esto sin pecar? O preguntar, ¿esto le agrada al corazón del Señor? No se trata únicamente, pues, de cumplir una letra, sino hemos de avanzar en el cumplimiento del espíritu. No es, pues, que Jesucristo suprima la ley, sino que la amplía en su universalismo, la perfecciona en sus intenciones y sobre todo exige que el hombre obre como consecuencia de su filiación divina. Para nosotros la moral no es el cumplimiento de una serie de preceptos, sino que es el obrar lógico de los hijos de Dios. Un cristiano obra como hijo, según la santidad misma de Dios. Por ello, la lógica de las bienaventuranzas va más allá de la lógica de la ley, ¿no? Y responde a una limpieza de corazón, que solo como don recibimos de Dios. El que quiera saber cuál es el espíritu de la ley del Antiguo Testamento que Jesús quiso dar, ¿no? Pues que vea las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son el corazón de la ley. Quien vive la ley desde las bienaventuranzas entiende lo que Jesús quiso decir. Es la moral que ofrece no solo la norma a cumplir, sino un principio interno que da la capacidad para obrar. La relación entre Jesús y la ley, pues para entenderla profundamente, quizás deba de ser completada por lo que podemos también desprender de los escritos de San Pablo. San Pablo, en sus cartas, desarrolla mucho pues la concepción cristiana de la ley. Él había tenido bastantes controversias, especialmente en Galacia, con oponentes judio-cristianos que le criticaban porque decían que San Pablo no respetaba la ley. Cuando San Pablo se decidió pues el bautizar a los gentiles sin hacerles cumplir las prescripciones
pues de la circuncisión y otras muchas prescripciones legales del Antiguo Testamento fue objeto de una fuerte crítica, y eso, pues, originó una controversia importante, ¿no?, dentro de la Iglesia primitiva. Hasta qué punto los bautizados tenían o no obligación de cumplir ciertas prescripciones del Antiguo Testamento. Y finalmente, pues todos sabemos qué es lo que determinó la Iglesia. Pero bien, la afirmación clave de San Pablo es que el hombre no es justificado, sino por la fe en Cristo, y no tanto por las obras de la ley. Esa es la afirmación de Gálatas 2:16 y Romanos 3:28. Nos justifica la fe en Jesucristo, no las obras de la ley. Se está enfrentando Pablo con una falsa representación, ¿no?, pues de lo que es la economía de la salvación, según la cual el hombre merecía su propia justificación por la observancia de la ley, siendo así que en realidad somos justificados gratuitamente por el sacrificio redentor de Jesucristo. Esta es la clave. Tampoco nos serviría a nosotros un cumplimiento legal de unas prescripciones, tampoco nos serviría no haber roto un plato en la vida, no haber roto ni un solo plato en la vida, que ya sabemos que por otra parte es imposible, porque todos somos pecadores. Pero imaginémonos un imposible. Imaginémonos, pues, que fuésemos absolutamente inocentes incluso de pecados veniales, ¿no? Hay que decir que la salvación eterna, el don del cielo, es algo totalmente desproporcionado con nuestros supuestos méritos. Es un puro regalo gratuito del sacrificio redentor de Jesucristo, puesto que todos hemos nacido en pecado. Y además es algo desproporcionado con nuestras obras buenas o malas. Hay que afirmar, por lo tanto, que San Pablo remarca que la ley, como siendo un privilegio de Israel, es impotente para salvar al hombre carnal. Que el hombre carnal está vendido al poder del pecado. Que incluso, dice San Pablo, en realidad la ley no hace sino dar conocimiento del bien y del mal, con lo cual todavía hace que tengamos más culpa, porque claro, la ley nos hace conscientes de que estamos pecando. Y entonces uno no puede sustraerse y no puede justificar, es que no lo sabía, no puede justificar la ignorancia. Y dice Pablo, en este sentido, la ley es una maldición. Es una maldición porque, bueno, todavía no podría ni justificarme, en el sentido de que nos hace más conscientes del mal. Pues bien, esa ley en cuanto a maldición, porque es una especie de... La ley en el Antiguo Testamento remarcaba la incapacidad que tenía el hombre, ¿no?, de cumplir los preceptos de Dios. Era maldición en el sentido de que nos dejaba convictos y condenados. Porque claro, dejaba nuestras malas obras a la luz. Esto es lo que tenías que haber hecho, y la ley deja las claras que no las has cumplido. Luego, ante Dios, pues eres un maldito, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. La ley en sí sola es maldición. Y Cristo es la gracia, que ha tomado sobre sí esa maldición para liberarnos. Una vez que ha venido el Salvador, el pueblo de Dios ya no está sometido a esa ley que era un pedagogo, sino que ha sido liberado también de la tutela de la ley. Esta es la forma de hablar de Pablo, que es una forma provocativa. Cristo quita la contradicción interior que hacía de la ley una pequeña tortura, porque era un decirte lo que tienes que hacer y no darte la gracia para poder cumplirlo. Es como si a alguien le dicen, tienes que saltar esa valla, pero no me dan la pértiga para poder saltarla. Bien, Cristo supera esa contradicción interior porque complementa la ley con la gracia. Es más, es que convierte la ley en una gracia. Es una gracia de Dios poder cumplirla. Es una gracia de Dios que Dios nos ilumine, nos muestre el camino y nos abra el camino para poder vivir eso. Subsiste, sí, el ideal de la moral de los mandamientos, pero está transfigurado por la presencia de Cristo que lo realizó en su vida. Más aún, podemos llegar a decir que el Espíritu de Dios graba en nuestros corazones la ley, cuando derrama en ellos la caridad. La ley ya no está escrita en unas tablas, la ley está escrita en nuestro corazón.
su puesta en práctica es el fruto normal del Espíritu. El Espíritu nos ilumina, nos susurra para que pongamos en práctica esa ley que está escrita en nuestro corazón, al mismo tiempo también que está predicada por la Iglesia y está recordada por Jesús en sus santos evangelios, especialmente, ¿no?, en ese sermón de la montaña. Bien, llegamos aquí al culmen de esta exposición. Alabado sea Jesucristo.